Usted me dice. Buenos días, amigos del colectivo de reporteros sonorenses Asociación Civil. Como todos los martes estamos aquí reunidos parte del colectivo de reporteros sonorenses. Con un invitado especial en esta ocasión está el licenciado Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo aquí en Sonora. Buenos días, licenciado. Buenos días, qué gusto compartir con ustedes este espacio. Gracias, pues es muy fácil, aquí sencillo. Rápidamente vamos a entrarle al tema porque el tiempo es oro. La mecánica es muy sencilla. Expónete un tema que usted quiera abordar rápidamente y empezamos con pregunta y respuesta. ¿Qué le parece? Excelente. Adelante. Un tema de mucha actualidad es el relacionado con la norma oficial mexicana 035. Esta norma se aprobó en octubre del 2018 y le dieron un año de vacatio legis para que iniciara su vigencia este 23 de octubre pasado. Y tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial en las empresas y que finalmente desembocan en lo que es el estrés laboral. Pero no tiene nada que ver con la pérdida de peso, subida de peso. Lo que tiene que ver es con todos aquellos factores que inciden y que afectan desde luego la productividad de las empresas, conductas como el acoso, como horarios exagerados, extensivos, jornadas inapropiadas de trabajo, y que eso le repercute de alguna manera al trabajador, y esto está afectando la productividad de las empresas. Esta norma le da un año para socializar, no tiene fines recaudatorios o de extorsión, simplemente es obligar a las empresas que generen entornos favorables para que los trabajadores puedan desempeñar sus actividades en un ambiente más sano, más propicio, más favorable. Y los más interesados en que esto ocurra y se atienda la norma son los propios empresarios. Cuando se publica esta norma y se aprueba, hay una declaración expresa de Coparmex, de Canaco o de Canacintra, dándole la bienvenida a esta norma porque les está afectando la productividad. Hace 20 años era impensable que algunos factores externos estuvieran afectando esta productividad. Hoy este mundo ha cambiado. Ya tenemos un problema aquí en Hermosillo, en Sonora, particularmente en Hermosillo, de movilidad. Ya tenemos un parque vehicular muy grande, las mismas calles. ¿Y eso en qué afecta? Pues te obliga a levantarte más temprano para llegar a una cita del Seguro Social, a una cita laboral, a una cita escolar o a tu escuela. Lo que antes llegábamos tranquilamente en 5 minutos a nuestro trabajo, hoy nos cuesta mucho más tiempo. Y eso de alguna manera repercute. Pero si asociamos con estos factores externos, como un endeudamiento excesivo del trabajador, porque tiene una tarjeta de nómina de plástico y tiene derecho al Fonacot y saca en tiendas de conveniencia y a la caja de ahorro, de tal manera que un trabajador que raya a la semana en una maquiladora 1,200 pesos, está recibiendo 200 o 300 pesos a la semana porque ya está comprometido su sueldo. Díganme ustedes si es posible que un trabajador en una línea de producción esté totalmente despreocupado haciendo una chamba cuando lo está agobiando los compromisos y obligaciones que tiene que atender en su familia, con los hijos. De tal manera, si a esto le agregamos la presencia del alcohol o la presencia de la droga, pues evidentemente que todo esto está afectando la productividad. Productividad es igual a eficiencia, que tiene que ver hacer más con menos y darle competitividad a una empresa para poderse mantener en un mercado económico mundial. Ya nuestras empresas ya cotizan, pero además, quien quiere ser proveedor de la planta Ford licita son licitaciones mundiales y concurren a la proveeduría local para el ensamble y ensamblado y estampado de los carros, proveedores de todo el mundo, de China, de Asia, de Estados Unidos, de Canadá. De tal manera que para ser competitiva una empresa tienes que tener una planta laboral en un ambiente sano, pero además que se estimule a los trabajadores mediante la capacitación permanente. Recientemente un líder de una organización empresarial atribuía
como causa para que Cactex saliera de Sonora, como también sale de Campeche y sale de Ensenada y sale de Yucatán, a razones de tener un contrato colectivo muy obeso, muy grueso, y lo cual es explicable porque tiene esta planta 24 años aquí en Sonora, aquí en Hermosillo, y año con año en las revisiones salariales, evidentemente que el contrato va creciendo. El que las empresas den bonos de productividad, por asistencia perfecta, por puntualidad, por alcanzar estándares de calidad o en cantidad, eso lo hace la empresa con la finalidad de tener motivado al trabajador para que le ponga ganas, porque la industria maquiladora tiene una particularidad, gana mucho por el volumen, y entonces tienen que hacer millones de unidades de productos para poderlos ofertar a un mercado competitivo, y entonces se le exige al trabajador, se le exige que cumpla con estos estándares de calidad y las cantidades. Y pues para estimular que el trabajador le ponga ganas, ¿sí?, lo estimula mediante estos bonos de productividad, de asistencia perfecta, de puntualidad, en fin. Y la empresa ha entendido esto, porque esto es bueno, pero además están en una permanente capacitación. ¿Por qué? Porque van a permanecer aquellas empresas que sean más eficientes en un mercado muy competitivo. Entonces, se explicó en un programa de televisión, Pros y Contras, se explicó que se iban por razón de negocio. Simplemente una prenda que ellos elaboraban o que elaboran aquí les cuesta $4, y en Centroamérica cuesta $2 producir y ponerla ya en el mercado de los Estados Unidos. Entonces se entiende perfectamente que la razón es válida y no hay más que alegarlo. No eran razones sindicales, no era porque el Estado no le había dado las oportunidades. El único contacto que yo tuve con esta empresa de Cactex fue cuando se presentó un conflicto que le llaman ergonómico, porque el manejo de la maquinaria le estaba generando en los brazos a los trabajadores un problema. Entonces se ocupó el despacho y la asesoría de la Universidad de Sonora que tienen ellos para decirnos capacitar cómo había que manejar ese equipo para evitar una lesión futura y posterior. Fue la única vez que tuvimos que intervenir nosotros con ese tema, y en términos muy amigables. La líder de ahí es Remedios Andrade Arco Amarillo, con una relación excelente. Ahorita en diciembre empiezan gradualmente a ir liquidando primero los que quieran, porque ya tengan alguna otra oferta de trabajo, y enero, febrero, marzo, eso se espera que salgan de aquí de Sonora por allá en el mes de abril. Nosotros nos comprometimos a organizarles ferias del empleo, destinadas específicamente para la mano de obra que va a quedar liberada, para que puedan las otras empresas interesarse por esa mano de obra calificada. Ya hicimos una el 6 de la semana pasada, vamos a hacer en diciembre, vamos a hacer en enero, en febrero, para captar toda esa mano de obra. En ese programa de Pros y Contra, el maestro de la Unison de Economía, creo que se llama Marco Antonio Córdoba, explicaba él que los datos del INEGI daban un desempleo para el estado de Sonora y daba una tasa de desempleo alta y un crecimiento muy bajo. Le digo, qué extraño, paradójico. Nogales ahorita hoy en la prensa local se anuncia que tiene permanentemente 1000 vacantes. Agua Prieta otro tanto. Recorremos los parques industriales y hay anuncios, se buscan empleados. Y entonces organizamos esta feria del empleo de jóvenes hace como un mes en el Centro de las Artes, ofertando 600 empleos para jóvenes. Fueron 100 nada más. Y no crea que son salarios bajos. La maquiladora Tecoere ofrecía sueldos de 25,000 hasta de 25,000 pesos. Es la empresa aeroespacial que hace las puertas para los aviones, más arneses. Entonces, algo importante está ocurriendo en Sonora, y esto es porque están encontrando las condiciones para llegar a invertir por la confianza, la certidumbre y la paz laboral de la que goza el Estado, que son parte de las políticas públicas y la preocupación de nuestra gobernadora. Perfecto, muchas gracias. Ya ves que tiene un resumen ya ejecutivo. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ahora seguimos con las preguntas y respuestas, con respuestas cortas de preferencia. Mario Munguía Murillo, que está a tu derecha ahí, está... Adelante, señor licenciado. Mario, adelante, por favor. Buenos días, Alfredo. Buenos días, licenciado. Buenos días, Mario. La paz laboral, vamos yéndonos
al sector minero. ¿Qué está pasando con el sindicato minero que hoy tiene la titularidad, la CTM, que está en manos de Javier Villarreal? Todavía sigue el problema ese de la sección 65 contra Javier Villarreal, CTM. Yo escucho a los mineros de Cananea y de Nacosari que hay inconformidad con el sindicato de la CTM, porque estaban acostumbrados a tener una muy buena contratación a favor de los trabajadores en sus contratos colectivos, y que ahora se han reducido pues en un casi 50% aquellas prestaciones que tenían. ¿Qué está pasando en ese sector minero? Bien, Javier Villarreal efectivamente es el secretario general de este sindicato minero, que ya tiene presencia él en 6 estados de la República. Está por incursionar en Chihuahua también. Cananea, el trabajador de Cananea tiene una trayectoria histórica de lucha. La cuna de la revolución fue Cananea, su movimiento del 1 de junio de 1906. Y ahí hay una lucha histórica de los trabajadores que permanentemente luchan por mejores condiciones y mejores prestaciones. No es posible que regresen atrás los trabajadores de aquellas conquistas que ya lograron. Eso es imposible. No, el gran reclamo del sindicato y de la población de Cananea es que los que participaron en el movimiento están vetados y tienen bola negra y la empresa no los contrata. Y tiene los apellidos de todos los que participaron en ese movimiento y ha trascendido a los hijos y a los nietos de ellos. Creo que la lucha la deberíamos enfocar como gobierno, y lo estamos haciendo, para levantar ese veto. Porque bueno, pues si los padres o los abuelos de ellos enarbolaron esa lucha que ellos consideraron legítima, creo que vale la pena abrirles espacios de trabajo a los ingenieros y profesionistas de ahí, hijos de esos señores, porque ellos no tienen la culpa. Pero además es un fondo minero que está ahí localizado en Cananea, que la economía de ese municipio la mueve, precisamente la economía. Javier Villarreal se hizo de ese contrato el 2011, una huelga que se estalló allá desde el 2004, duró como... Y finalmente las autoridades laborales, los tribunales laborales la archivaron esa demanda. Sin embargo, en el imaginario colectivo de los trabajadores está que fue injusto, porque hay esa demanda histórica de los 55 millones de dólares, que cuando la mina la compra el Grupo México, se convino en el clausulado de ese contrato, que el 5% del producto de la venta se iba a destinar para los trabajadores del sindicato. Se constituyó un fideicomiso, se depositó en un banco. Y oye, más era exclusivamente para trabajadores de Cananea. De ese sindicato, que estaban trabajando cuando la mina la vende el gobierno al Grupo México. Se convino cuando se compra que el 5% del total de la venta de esa mina, de los activos, se iba a dispersar entre los trabajadores. Napoleón Gómez Urrutia, en una interpretación con un grupo de gente que sí lo seguía, empezaron a distraer esos recursos, a sacarlos del fideicomiso, y finalmente el grueso de los trabajadores no han visto este recurso. Hay denuncias penales, él se ha amparado, y por esa denuncia fue que tuvo que salir del país y se fue exiliado a Canadá, que duró por allá, autoexiliado, que duró como 6 años por allá. Hoy es presidente de la Comisión, es senador de la República, y es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué tal? Gracias, le hice una explicación muy detallada. No sé si le respondió a Mario. Mario, No, está bien. Ramón, le tocó redactar allá en 1906. Manifiesto. Le tocó No es tan viejo. Ramón Oleo Caño, Del del semanario del Cierto Digital. Adelante, Ramón, por favor. Gracias. Con los hermanos Flores Magón. Gracias, amigo. Él les armó la De acuerdo con lo que se está viviendo a nivel nacional sobre el crecimiento
económico y el crecimiento de empleos o la baja de empleos, Sonora, quiere decir, está en un lugar preponderante a nivel nacional, pero no pinta ningún escenario. ¿Cuál es la opinión de usted ahí? Mira, la economía de Sonora está rankeada entre los 6 estados que acusan un mayor crecimiento. Sí, sigue estando Sinaloa, con todo y el Culiacanazo, sigue estando Sinaloa, la Baja Sur por razones turísticas. Tiene Coahuila una industria automotriz muy importante, el propio Guanajuato, tienen crecimientos importantes. Mérida, Yucatán, pues tiene el tema de seguridad es un tema envidiable, allá Yucatán se ha mantenido. Pero Sonora está rankeado entre los estados que tienen un mayor crecimiento. No es casualidad que lleguen inversiones de Inglaterra recientemente, hace 15 días estuvimos ahí en la planta también aeroespacial. Norte de la ciudad. Que están ocupando de entrada a 50 ingenieros profesionistas y echándole los dueños de la empresa todos los elogios a los ingenieros, a los muchachos de ahí egresados del ITH de la Universidad de Sonora, y luego van a tener 150 más. Es mano de obra súper calificada. Hagan de cuenta que lo meten por esos túneles donde le hacen estudios a uno de esos estudios así, donde elaboran las piezas de precisión para los aviones, porque eso depende de la seguridad Entonces Sonora, con esto, yo tengo que crearle a la gobernadora 20,000 empleos cada año. ¿Por qué 20,000? Porque son los que se incorporan por primera vez al mercado laboral cuando cumplen 18 años o terminan su carrera. Pero resulta que en el gobierno anterior hubo un decrecimiento de los empleos y no hemos podido todavía llenar los espacios de 60,000 gentes que están todavía. Ese es el desempleo que tenemos. Pero Sonora ahorita llevamos ya poco más de 80,000 empleos en los 4 años. Y vamos a cerrar diciembre, que son meses muy altos, muy buenos, sobre todo en actividades agrícolas, estacionales que le llaman. Vamos a cerrar el año muy bien, cumpliendo con esa cuota. Pero Sonora va bien, claro. La economía en el mundo se mueve. El problema, los conflictos económicos que trae Estados Unidos con China nos están favoreciendo a nosotros, porque México está proveyendo aquellos productos hortícolas que traían antes de allá del oriente. Y estamos sintiendo nosotros un buen repunte de la economía. Gracias, Ramón. Gracias, secretario. 60,000. 80. 80,000. Ahorita formales. Hay 80. Rezago son 60. 60 es el rezago y es lo que no hemos podido. Y 80 es lo que traen ahorita a favor. Humberto Armas Ornelas, mejor conocido como El Mago, y transmite a través de Radio Lobo. Adelante, licenciado. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, licenciado. Gusto saludarlo. Gracias. Benjamín Gil ahorita necesita de una maquiladora. Sabemos que han pedido a la señora gobernadora. ¿Hay algún proyecto para la gente de Benjamín Gil, aparte de la que se instaló ahorita, de que tienen trabajo por lo que se está instalando ahí? Y la otra sería, ¿cuántas maquiladoras hay aproximadamente en el estado de Sonora? En el estado tenemos cerca de 200 maquiladoras. Nomás Nogales tiene 104 maquiladoras que ocupa a 45,000 trabajadores. Nogales. Agua Prieta debe tener unas 20 maquiladoras. El resto estará aquí en Hermosillo, Guaymas, Obregón. El mayor empleador en Sonora es Maquilas Tetacao. Tiene ya 18,000 trabajos formales en los 3 parques, es Empalme, Guaymas, Rocafuerte y Guadalupe. Bien pagados, bien remunerados. Es el concepto de un shelter, es un hotel. El empresario Félix Tonela y Selder construyen, llevan la administración de las empresas, contratan el personal y el empresario llega y se instala sus fierros, produce sus cosas, las vende y está el tiempo que considere necesario. Ahí hay una relación laboral estable, tienen un buen líder sindical, Rolando Corral, es un líder que había trabajado antes en la FOR, estuvo en Estados Unidos, un hombre muy capacitado y ha logrado construir una buena sinergia ahí de atender los derechos de los trabajadores, pero flexibilizando también sus demandas de tal manera que el ambiente es muy favorable. La prueba es que ese grupo se extiende aquí a Hermosillo para
para también, con un concepto más o menos parecido, se van a instalar también aquí en Hermosillo. Benjamín Gil. Ahí había una maquiladora de Mario Aguirre, de ropa textil, que hacía los uniformes para el gobierno pasado. Tenía también otra en Cananea. Pero finalmente hubo problemas que ya conocemos, se cerraron. Nosotros conocimos de un paro que hicieron los trabajadores en una huelga. Como se les debían facturas pendientes al final del gobierno anterior y al inicio del actual gobierno, con ese recurso se pudo liquidar a los trabajadores de Benjamín Gil y de Cananea. Efectivamente, Benjamín Gil era una población, un municipio que dependía de la economía del ferrocarril. Cerraron los talleres que ahí había como en Empalme, y entonces la gente empezó a migrar. Mucha de esa gente está en Baja California, otra gente se movió a Santana, otros se vinieron aquí a Hermosillo, y quienes está dando trabajo un poco es la mina que está en Estación Llano. Ahí se mueven y otros van a la industria maquiladora ahí de Santana. Efectivamente, la economía de Benjamín Gil es una economía atrasada, marginal. Una carbonera ahí también. Vive un poco de la ganadería, pero pues la ganadería dispersa muy pocos jornales. Y ahí el secretario de Economía ha hecho esfuerzos por tratar de... Porque hay una nave industrial donde estuvo precisamente la maquiladora de Mario Aguirre, estaba desocupada, básicamente para madres de familia, porque los muchachos todos salieron, los que están en edad de trabajar salieron a Nogales, se fueron a Santana, se vienen a Hermosillo, se fueron a Baja California. Bien. Gracias, Mago. Gracias, secretario. Gabriel Benítez Carrera, de corresponsal y tribuna del Yaqui, Radio S.A. y otros medios de comunicación digitales. ¿Y aparte? Además, él me compadre. Adelante, licenciado. Gracias, presidente, compadre. Bienvenido, don Horacio. En materia de la revisión de los contratos colectivos, yo tengo entendido que empieza ya en este mes y concluye más o menos por allá en febrero, marzo, ¿no? En abril. En abril, con la cuestión allá de la Universidad de Sonora, con los sindicatos que siempre Correcto. están en el ojo del huracán ahí. Correcto. ¿Cómo empezaron? ¿Cuántos procesos van a hacer? Y sobre todo, pues, ¿qué se espera, no? Pues para evitar conflictos laborales, ¿no? Iniciamos ahora en noviembre y terminamos en abril. Son como 2.500 contratos que se revisan. En muchos de ellos hay una excelente relación entre el sindicato y la empresa, que ni siquiera emplazan, solamente solicitan a la empresa sentarse a revisar su contrato colectivo y llegan y lo depositan. Yo creo que ¿qué será? El 80% del gran total de esos contratos se revisan con esa dinámica. Solamente, y cuando hay alguna resistencia nos piden a nosotros que citemos a la empresa, convocamos a las partes a nuestras salas de juntas y ahí empiezan ellos a revisarlo. ¿Qué queremos? Bueno, pues quisiéramos que este proceso, que es el más arduo y más complicado de la Secretaría del Trabajo por los tribunales laborales, quisiéramos que transcurriera en un ambiente de mucha inteligencia la revisión, con mucha prudencia, con mucho entendimiento. Nadie mejor que el trabajador conoce las condiciones económicas de la empresa, porque ahí se la vive, ahí aporta su esfuerzo. Y entonces difícilmente el empresario puede no dar lo que le pide a veces un trabajador que pudiera parecerle de momento excesiva, porque él sabe que el trabajador conoce que le está yendo bien a la empresa, porque se ve reflejada de muchas maneras. Trasciende, cuando a una empresa le va bien, inmediatamente se nota. La renovación del parque vehicular, el abrir otras líneas de producción, o sea, de alguna manera, y el trabajador lo sabe. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Que esto transcurre en un ambiente de mucha cordura, de mucha sensatez. El trabajador y los sindicatos no pueden darse un balazo en el pie. No pueden estirar demasiado la liga, que pongan en riesgo la estabilidad y la permanencia de la empresa, porque de esa viven. Pero también el llamado es para los empresarios, que hagan el esfuerzo hasta donde sea posible para que puedan atender las demandas de los trabajadores sin poner en riesgo la permanencia de la empresa, porque si queremos tener una sociedad, una buena sociedad, abatir la pobreza y la marginación, el trabajador no tiene más que la herramienta de su fuerza de trabajo para poder aspirar a vivir bien, a vivir mejor. Entonces,
cada punto que logra de incremento en su salario, eso trasciende a tener a sus hijos, a poderles dar educación, darles vestido, darles calzado y una sana diversión. Y esto es bueno. Pero no, ya dejar atrás aquellas negociaciones donde era la intolerancia, la extorsión, el chantaje, y poner una pistola encima de la mesa para doblegar al empresario que aceptara las condiciones que le imponía el trabajador. Hoy estamos construyendo una nueva cultura laboral donde las dos partes, apelando a la madurez, a la sensatez, a la prudencia, a la reflexión, a la solidaridad. Necesitamos generar una atmósfera de confianza, de certidumbre, de paz laboral para que pueda llegar la inversión. ¿Sí? Puede ser que de momento esté una planta de trabajadores establecida, pero ¿qué vamos a dejarles a los hijos, a los nietos de ellos? Entonces necesitamos generar las condiciones para que lleguen nuevas inversiones. Yo soy un convencido de que si queremos mejorar los salarios de los trabajadores, necesitamos que vengan más empresas, es la competencia, porque ante una mucha oferta de trabajo, entonces, pues quien ofrece más tendrá una planta laboral más calificada, más estable. ¿Sí? En el caso de ustedes, los sindicatos universitarios son la piedrita en el zapato, porque son siempre los que ponen ahí la situación. No, lo que pasa es que son liderazgos más informados, son liderazgos más muy con una larga tradición de lucha, formados en las organizaciones de izquierda, y entonces hay intelectuales, hay académicos que se sientan a negociar, y entonces la Universidad de Sonora también pone a sus mejores cuadros de recursos humanos, al director general jurídico de la universidad, a quienes conocen también las entrañas y las posibilidades reales para poder. Hasta ahorita solamente el año pasado tuvimos ahí una huelga que duró solamente unos 4 días, está ahí un lunes y el viernes ya se levanta, porque ellos han entendido, y el discurso que ponemos en la mesa no es falta de voluntad de la universidad, de rectoría, atender las peticiones de los sindicatos, es posibilidades reales, porque la universidad tiene un presupuesto del que no se puede salir. El 50% lo manda la federación y el 50% lo da el Estado, que son más o menos 2,000 millones de pesos. De tal manera que ese es el presupuesto para hacerle frente a los incrementos salariales. Y nos esperamos a que revise la UNAM, que la UNAM es la revisión faro. Digamos faro porque es la que orienta las revisiones de todas las universidades públicas del país. Si da un 3.5, como fue el año pasado, 3.35, que fue lo que se autorizó, en ese rango fueron las revisiones salariales. Pero ¿dónde más? Entonces, pues eso es muy poquito, sí, pero suben material didáctico, material al maestro, ¿no? Material para le dan el fondo de ahorro, se le mete dinero para sus liquidaciones y las pensiones, otro tipo de prestaciones, terrenos para la construcción de su vivienda, esas de monto fijo, que no le impactan demasiado en la economía a la universidad. Está Sergio Barraza hoy en el Staus, en diciembre sale Ismael Arredondo Casillas del Esteus, ese proceso es un proceso democrático totalmente para la elección de la nueva dirigencia. Sergio Barraza es un doctor, es un hombre, gente muy preparada, una gente que conoce bien la universidad. Esta es la segunda vez que es secretario general. Y con ellos habremos de sentarnos en febrero o marzo y ojalá que también como las revisiones anteriores tengamos suerte y podamos hacer que la máxima casa de estudios siga transitando hacia la excelencia académica. Muy bien, secretario, muchas gracias. A ti, muchas Gracias, Gabriel, gracias, licenciado. Tome café, licenciado, porque ahora sigue Enfoque Noticias y Agenda Pública desde Navojoa, cerca de su territorio. de la tierra. Mauricio Rodríguez, adelante, Lo licenciado. dejan en la plaza ahí en la 5 de mayo y se pierde, ¿no? El medio. No sale. No, pero él manda la información a Navajo. Lo manda por lo viejo, pero no. Pero en Magdalena no digo nada, ¿no? Ah, ok.
Adelante, licenciado. Gracias por la presentación, presidente. Gracias. Señor secretario, muy bienvenido. También, Gracias. el operador ahí. Secretario, ¿cuáles son las trabas o dificultades a las que se han enfrentado en la implementación de la reforma laboral? Y quisiera que me dijera sobre plazos, tiempos, cuándo, Muy bien. centro estatal y de qué manera va a impactar. Como en muchas de las actividades de la vida, el factor económico es muy importante. No es el único, pero es muy importante. Cuando se implementó la reforma al nuevo sistema de justicia penal, se le mandaron a Sonora casi 100 millones de pesos, que los manejó Sergio Gutiérrez. Creo que hoy es diputado federal por Morena. Y lo que anda pidiendo ahora. Entonces, hoy el panorama no se ve muy alentador porque hace 3 meses tuvimos una reunión con la secretaria del Trabajo, José María. Estuvimos ahí con ella y le dijimos pues que era menester necesario saber si la federación nos podía asistir. Quien va a sufrir más impacto económico con la reforma es el Poder Judicial. Es el Poder Judicial de todos los estados. Porque por primera vez van a conocer de los conflictos laborales individuales y colectivos. El Poder Judicial de los estados, ningún estado conoce de los conflictos laborales. Conocen los juzgados de distrito y los tribunales colegiados federales, nada más. Pero hoy van a incorporarse por primera vez los juzgados. ¿Qué juzgado va a ser? Juzgado de primera instancia especializado en materia laboral. Así se van a llamar. Desaparece. Para darle paso a incorporar al Poder. Entonces el Poder Judicial tiene que contratar personal, tiene que construir edificios para tener estos tribunales donde poder atender las demandas obrero-patronales. ¿Qué va a hacer la Secretaría del Trabajo? Constituir un centro estatal de conciliación. ¿Sí? Pero no puedo tener uno solo aquí en Hermosillo, porque obligaría a que venga la gente de San Luis o de Navojoa a resolver las cosas acá. Entonces, el Poder Judicial va también a instalar un juzgado en San Luis Río Colorado, en Navojoa, en Guaymas, en Nogales, en San Luis, en Peñasco, donde yo tengo juntas especiales. Y yo debo tener un centro regional de conciliación en esos lugares. Pero yo ya tengo las juntas. Entonces el personal se va a cambiar la cachucha nomás. Deja de ser junta para ser centro regional de conciliación. La conciliación se va a volver obligatoria, que ahorita aunque está en la ley, sin embargo no es una práctica constante. Hoy tienen 45 días las gentes para buscar una conciliación, pero es a chaleco, es a forciore. Si no se arreglan las partes, yo tengo que levantar una minuta en ese centro de conciliación y darles el pase, por decirlo coloquialmente. ¿Qué dirá? Ya va a estar en la computadora. Estuvo el mago Barnes demandando a esto, otro, y finalmente después de hacer valer sus demandas, la empresa dice que no está de acuerdo y no hay ningún acuerdo, y no hubo arreglo. Les doy una copia y con eso no tiene que ir al juzgado a demandar. Si llega al juzgado solo porque a él se le ocurre ir allá a decir, a ver, chiquito, no traes la constancia de que buscaste el arreglo, va para atrás. Y en ese tiempo de 45 días no corre la prescripción. O sea, no pierde ya el derecho de demandar, porque dice, ya estuviste 45 días, no se interrumpe la prescripción. Pero además lo que se diga y se platique en los centros de conciliación, vamos a suponer que el patrón ahí le diga, sí, efectivamente sí te corrí, acepto haberte despedido, porque quise, porque me dio la gana. O sea, él no puede decir, y me va a pedir a mí una constancia donde diga, él ya aceptó que yo lo corrí. Nada, es una hoja inocua totalmente, dice, nomás no hubo arreglo y se acabó, es todo lo que dice. O sea, no puede prevalecerse de una confesión de una de las dos partes para hacerla valer ante el juez. Simplemente se levanta una constancia de que no hubo arreglo y es todo. ¿Qué es lo deseable? Que al menos el 50% de los asuntos se arreglen por esta vía. Porque si no, el rezago que tenemos los tribunales laborales, que fue una de las causas de la reforma, pues se va a trasladar al Poder Judicial. Entonces, si queremos nosotros atender el espíritu, la ratio legis de la reforma, es que en verdad se haga un trabajo serio. Tener profesionales de la conciliación. ¿Y qué es eso?
capacitar al personal jurídico y que ya lo estamos haciendo. Jorge Pesqueiro organizó un congreso mundial de mediación, vino un argentino y nos dio un taller a nosotros de mediación y conciliación en materia laboral. 40 muchachos y muchachas fueron a ese taller y lo tomaron. En ese proceso estamos. La figura más importante que voy a tener yo va a ser el conciliador. Un perfil profesional serio y te dan las estrategias y te dan las herramientas para que esa persona le genere a las dos partes confianza, que están enfrente de un profesional que no tiene partido por ninguna de las dos partes, que fríamente les va a decir, señores, la invitación es que busquen ustedes a un acuerdo. Debe tener una coca roja ahí con mucho dulce, o unos dulces para darle cuando llegue uno enojado, compadre, a ver, tranquilízate, cafecito, galletas, todo. Toda esa atmósfera se tiene que generar, y además un espacio digno, pues. No meterlo en una ratonera ahí donde te da miedo entrar y decir, bueno, aquí me van a atracar, me van a arreglar, o sea. Y dejar atrás el coyotaje, que es lo que ha pervertido la justicia laboral. Pues. Son los antivalores. Pues. Y penal también. Sí, son los antivalores. Pero más adelante les platico de un nuevo tipo penal que se llama fraude procesal, que ya lo presentó la barra de abogados, pero él ha sido muy honesto, Héctor Contreras, en reconocer que esa iniciativa nosotros la hicimos. Y yo se la entregué a él para que él la presentara como iniciativa en el Congreso del Estado. Y ahorita se las platico. Órale, muy bien, Mauricio. ¿Está bien, Mauricio? ¿Con el Estado? Perfecto. Bueno, me quedó una inquietud. A ver. El año que entra es preelectoral. ¿No afectará en todo esto aquí en el Estado? Mira, en la reforma se aprobó el día 1 de mayo de este año. A todos los estados nos dieron 3 años para empezar a implementar. Dice dentro de los 3 años, pero casi siempre se esperan hasta el último tiempo. La gobernadora se ve en septiembre del 2021. Cuando ya es obligadamente necesario que a fuerza es el 1 de mayo del 22. 7 meses después de que la gobernadora se vaya. Pero, ¿y qué van a hacer ustedes? Nada. Entonces se van a sentar de manera contemplativa a esperar a patear el bote. No. Yo ya hice una reforma constitucional que ya está aprobada en el Congreso. ¿Para qué? Para darle competencia al Poder Judicial que conozca de la materia laboral. Porque no puede conocer si antes no había ya se aprobó. 2, ya mandé lo que es la creación del Centro Estatal de Conciliación. 3, anoche estuvimos en SIDUR pidiendo que nos asesoraran y ayudaran a construir lo que es el proyecto de lo que será un nuevo edificio o las nuevas instalaciones donde estará el Centro Estatal de Conciliación, que tiene otra distribución y otro formato, donde van a estar los módulos de conciliadores, una sala general para que la gente vaya, los usuarios, un área de los actuarios y la oficialía de partes. Que el diseño que tiene actualmente la Junta ya no me sirve. Y un área donde pueda tener estacionamiento. Estamos hablando de dignificar los espacios. Estamos hablando de una buena, eficiente servicio de administración de justicia laboral. Necesitamos los espacios adecuados para ello. Pero son 3 años. Y el gobierno federal se dio 4 años para la implementación. Muy bien. Muy bien. Primero que la lean porque tampoco saben. Arturo Salcido de Hermosillo Tub, que además se está transmitiendo todo el evento. Adelante, Arturo. Arturo, adelante. Buenos días, secretario. Buenos días. Antes de que termine este sexenio, ¿irá a alcanzar para que se dé la igualdad laboral con la mujer, ya que pues, los empleados, en este caso las trabajadoras del gobierno del Estado, no pueden registrar a sus maridos en el servicio del ISTESON? Entonces eso las pone en una desigualdad, ¿no? Yo creo que todas las luchas aspiracionales y todas las luchas de las mujeres por tratar de encontrar el respeto y el reconocimiento a su condición han sido largas, no han sido fáciles. Hoy vemos que de 10 años para acá se han incorporado de manera muy activa al mercado laboral. Yo reconozco y felicito esta decisión, que se hayan incorporado de manera activa a un mercado laboral, porque la mujer encontramos menos proclividad para la corrupción, mucha responsabilidad, mucha eficiencia. Conmigo han trabajado mujeres que han sido excelentes colaboradores y trabajan, mujeres que están al 100 comprometidas con su responsabilidad. Es una lucha, desde luego,
que no es falta de voluntad de las instituciones, es capacidad para darle respuesta, son posibilidades de financiamiento de las instituciones. Toda la seguridad social en el mundo está en grave riesgo y en serias crisis. ¿Por qué fue el problema en Argentina? Porque quisieron aumentar los años de jubilación e incrementar un poquito las cuotas de los trabajadores, la aportación que hacen. Entonces le pega al bolsillo, le pega a la gente y no lo acepta. Eduardo Burr fue el último que hizo la reforma a la ley número 38, cuando Roberto Ruibal era el director del ISTESON, cuando se amplió la edad para poderse retirar y el derecho al 100% de tu jubilación. ¿Para qué? Para oxigenar la economía de la institución y que no se hundiera, hiciera agua, porque la nómina que se dispersa mes con mes o quincenalmente para pagar a todas las personas jubiladas y pensionados es muchísimo dinero. Y luego, si de paso la administración pasada desaparece 2.000 millones de pesos como Jaudine y que no aparecen, quién sabe dónde se irían, que en verdad la tesorería descuenta de nuestros cheques las cuotas y se lo queda, y tiene que estar mes con mes entregando esas cuotas de los trabajadores. Pero si tú te lo quedas y no lo entregas, pues la economía de la estación estaba naufragando, al serio que la metió en muchos aprietos para darle suficiencia a la proveeduría de medicinas y al pago de las prestaciones, de las pensiones. Pero sí, desde luego, es una lucha que se está dando y seguramente recordarán ustedes que para ingresar como trabajador activo al gobierno del Estado, te pedían a las mujeres un estado de no gravidez. No gravidez, ya se superó. Y a los hombres también un examen médico que no llevara ninguna enfermedad. Dice, no, pues quiere entrar al gobierno para que lo curemos aquí. Todo eso se superó. Ya no le exigen a la mujer ese certificado de no gravidez para incorporarse. Ya no es, pero esa es una conquista que se ha logrado. Seguramente con el tiempo habrá también de lograrse que la mujer trabajadora pueda incorporar a... Pero en este sexenio no. No conozco de la dirección del ISTESON que tenga alguna iniciativa en este ¿Tienes sentido. tú que ver con el asunto de los trabajadores del ISTESON, no? ¿Qué? Tú no No, porque están protegidos por la ley del servicio civil y conoce el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ese es un tema que conoce ahí. Nosotros no. En el área de algo, sí. Es correcto. Francisco Cota de Canal Sonora, vamos a esperar que se eche un traguito de café para que Muy bien. lo agarramos con Yo también. con las manos en Adelante, licenciado. Secretario, Bien. sin duda una de las encomiendas que dejan usted es combatir un problema muy arraigado, pues hay una junta de conciliación que es el codificaje. Y quisiera que nos abundara un poquito acerca de qué es lo que ha hecho usted para combatir precisamente este problema que afecta enormemente, no solamente, pues más que nada a la estabilidad laboral, ¿no? del Estado. Muy bien, mira, estas actitudes pervierten la administración de justicia laboral y dan al traste con los esfuerzos que hacemos nosotros por tratar de dignificar la justicia laboral. Sonora merece tener una justicia laboral pronta, expedita, digna, ¿sí? Imparcial. Hoy la reforma laboral me encanta porque dice los conflictos laborales habrán de resolverse conforme a los principios generales del derecho. Los jueces habrán de resolver como resuelven las controversias civiles, penales, mercantiles y de lo familiar. A través de los principios de legalidad, objetividad, transparencia, imparcialidad. Estos son los valores conforme a los cuales habrá de resolverse los conflictos laborales. Y dejar atrás los criterios que tienen que ver mucho con los estados de ánimo del juzgador. ¿Cómo resuelven los tribunales laborales? En conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada. ¿Qué es eso? Pues es subjetividad, estado de ánimo. Está jodido el trabajador, hay que ayudarle. Está este pobrecito. O sea, ¿no? Ahora, ¿probó el trabajador el despido? ¿Entregó un tribunal? No. Pues se absuelve al empresario. La aprobó, se condena. Hoy ahorita,
el trabajador basta, el representante legal del trabajador que me diga, ofrezco como testigo fulano, sotano y mangano que viven en pueblitos, en la calle final sin nombre, allá, y yo le tengo que admitir la prueba. Ahí anda la policía buscando a esas gentes cuando quieren ayudarme a hacer los citatorios, pues, y ese expediente ahí está dando vueltas, para que se den idea a ustedes por qué los rezagos, por qué ahí andan dando vueltas los expedientes, porque no encontramos a esa gente. Hoy con la reforma, el trabajador, si ofrece el testigo de 2 o 3 gentes, él los tiene que llevar. Se hace a un lado y se los va a dejar al juez para que el juez examine a esos testigos. Y en su momento habrá de resolver si esa prueba testimonial fue idónea para acreditar o no el despido, o cualquier otra causal. Pericial. Hoy ofrezco un perito grafoscópico. Oye, Procuraduría, ayúdame para determinar si la firma que aparece es auténtica o no es auténtica. El patrón dice que renunció y lo liquidaron y ahí está la firma. El trabajador dice que se la falsificaron. Pues ahí estoy. La Procuraduría me dijo, no tengo perito, no quiero, tengo mucho trabajo. Se lo pido a la federal igual. ¿Qué hicimos? Creamos una plaza de perito grafoscópico especializado. Hoy con la reforma, el quien ofrece el perito lo tiene que pagar. Él tiene que llevarlo y la autoridad habrá de valorar si las artes de las que se valió el perito le merecen convicción al juez o no. Mejor, evidentemente estás viendo 2 firmas y la cotejas con las firmas originales de la credencial del lector o de algún otro documento auténtico y ahí confrontas y verás si le quiere hacer el favor a ese perito de decir, no es la firma de ese, pero auténticamente se está viendo que no. El juez dice, no es de atenderse el peritaje de esta gente y se lo desecha. Pero ahorita, yo lo tengo que costear eso. Todo eso se acaba. Y los procedimientos van a durar muy poquito. 2 audiencias va a haber nada más. Una audiencia donde se fija la litis y una audiencia final que le llaman y tiene que resolver. Y el juez tiene que estar en esas audiencias personalmente. Entonces son procedimientos que van a durar 3, 4 meses y no más. Luego no hay segunda instancia. Como aquí los asuntos penales, no se va a crear una segunda instancia en el Poder Judicial del Estado. Contra la resolución de un juez, se van a ir a un amparo, a un tribunal colegiado o a un juez de distrito. Ahora, el coyotaje. Históricamente se ha dado estas prácticas no muy sanas, no muy saludables. ¿Por qué? Porque en la materia laboral, para que alguien te defienda, no tiene que ser un profesionista y un abogado. Que haya pasado por una universidad y que al menos tenga un barniz o un tamiz de valores, de principios, de honestidad, de transparencia. No ocupa una cédula. No le ocupa la cédula. O sea, basta, dice, una persona de tu confianza. Bueno, así fue como irrumpieron mucha gente a ser representantes legales que vinieron a mercantilizar la actividad y hacer un tianguis laboral, donde predominaba ahí el chayote y predominaba el maiceo y bueno, y desde luego para que esto ocurra es necesario que gente nuestra también, muy irresponsable, con antivalores, aceptara también hacerles el juego a esta gente. Es un delito de cohecho en el que tiene que haber 2 partes. Y evidentemente, si no tiene uno el cuidado de estar atento a lo que ya ocurre, se van arraigando esas prácticas nocivas. Los coyotes son especímenes de 4 patas, pelambre, cola y orejas, que su hábitat es el monte y es la sierra, no los tribunales laborales. Pero andan rondando por ahí. Y andan rondando, abordan a los trabajadores. Pero además, la instrucción que dimos desde que llegamos, no quiero ningún arreglo en las mesas de conciliación si no está presente el trabajador. Dirán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver en qué arreglo? Sí, porque al día siguiente llega el trabajador preguntando por su asunto, cuando el día anterior ya lo había arreglado su representante y se había quedado con el producto de la liquidación. Hoy, al rato llega, ¿qué pasó a mi asunto? Pues ayer se arregló. ¿Pero cómo? ¿Y cuánto le dieron? Pues 50,000 pesos. ¿Pero cómo? Y sepa. Ahora los conciliadores tienen que estar el trabajador ahí. Y ahí que se le dé el cheque. Si saliendo a la vuelta ahí se lo quitan, es su problema. Es otro. Y entonces de alguna manera eso, claro, me van a decir ustedes,
Sí, pero hay veces que el trabajador no va porque está en Estados Unidos trabajando, porque es un asunto que tiene 3 o 4 años, no va a estar esperando su liquidación, se va a morir de hambre. Se va y no está. Ah, bueno, pero que esté su papá, no tiene, pues su hermana, no tiene, pues un hijo, o algún familiar y que acredite el vínculo para cuando venga a reclamar, a decir, compadre, ya esta lana ya la recibió tu cuñado, ¿no? Pues no había nadie más. Porque no se puede detener tampoco. Bueno, pues hay de todo. Ese es el tema. Órale, está bien. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias. Octaviano Rojas, Telemax y Sonora News. Adelante, licenciado. Gracias, presidente. Bienvenido, licenciado. Octaviano, gracias. Pues son algunas dudas, pero... Échale. Ahorita pues les amplían. Primero no, qué alburero. ¿Es familia Trump o qué? No, yo ahorita te las amplío. Primero saber para... Si no está el Clausen aquí hablando de salud. Piensa que el otro Clausen. Se nos olvida que estamos en vivo. Órale, es amigo, aguanta. De pues, mejorar todo lo que es la cuestión laboral para los trabajadores, la justicia, tiene que ver con recursos, por supuesto. Saber primero si hay los recursos suficientes por parte del Estado o de la Federación para las ampliaciones y los juzgados de las oficinas que van a aperturar para prestar un mejor servicio. Y la otra, los llamados coyotes también son una contraparte de los despachos divinos que existen o no existen despachos divinos que prácticamente acaparan y hasta amenazan a trabajadores que van a hacer alguna denuncia o van a quejarse del patrón porque lo corrió y no le está pagando bien, y le dice, oye, pues mira, ni te metas porque esos, pues los ROS o no sé, los otros tienen despachos que a la primera vuelta pues te van a dejar sin nada. Si en eso ustedes tienen alguna... Empezaré, Octaviano, diciéndote que nomás con esto que te explico tú te vas a contestar solo. La Secretaría del Trabajo a nivel federal tuvo un decremento en su presupuesto del 33% a nivel federal. Entonces, las expectativas y la esperanza que teníamos de recibir recursos de ellos para poderle hacer frente a la reforma, la secretaria nos ha dicho, voy a plantearlo con el secretario de Hacienda, háganme llegar ustedes su cartita de Santo Claus, y ya pues todo el mundo le planteamos lo que necesitábamos para esto, y empezamos a dar pasos nosotros. Ya hicimos una radiografía de los expedientes que teníamos, esa información, toda esa información ya la mandamos. Estamos en proceso, como les dije ahorita, de construir el diseño de lo que sería un centro estatal de conciliación, pero no necesariamente el 2020. Se puede construir el 2021. Ese espacio para poder hacer un centro modelo de conciliación. De tal manera que en el próximo presupuesto del 2020, nosotros como Secretaría del Trabajo no estamos previendo más que muy pocos recursos. ¿Para qué? Para la capacitación del personal. Que hay un taller, un curso en la Ciudad de México, mandar yo a mi director general jurídico y a quien tengo encargados de la implementación de la reforma, que para que estén una semana y vayan conociendo, y eso me cuesta. Si tengo que traer a Arturo Alcalde Justinian, el padre de la Secretaria del Trabajo, porque es un abogado laboralista muy importante, me va a cobrar para traerlo y quiero pagar su estancia, sus boletos de avión y lo que cobra de honorarios, para trabajar en la formación y en la capacitación del personal. En eso, ese tipo de previsiones estamos haciendo de recursos. Pero ya la construcción, ¿qué le presentamos? 3 planes al Decidur. 1, la construcción y equipamiento de un edificio nuevo. 2, aprovechar la junta que tenemos ahorita, tumbar todo lo que hay adentro y un nuevo diseño. Y mientras nos vamos al anfiteatro que está enfrente ahí. Mientras ahí. Y la otra es, creo que cambiarnos a otro lugar de Musas. Creo que Musas por allá atrás tenía un espacio ahí, algo, no sé. O rentar una maquiladora que esté vacía por ahí y hacer adentro las divisiones y ya. El problema es el estacionamiento. Tiene que ser un lugar, porque ya el centro de gobierno está muy congestionado. Tiene que ser un lugar fuera de ahí, de preferencia, ¿no? ¿Y el estadio, Héctor Espín? Pues igual, igual.
Ahora, me hablas tú de los despachos divinos. Históricamente, no solamente en la materia laboral, en todas las materias han existido los despachos divinos. Y que se constituyen en razón de que son despachos muy acreditados con maestros que fueron maestros nuestros, que tienen mucha clientela, que se acreditaron por la eficiencia. Y ese término se les ha acuñado, bueno, porque son, por ejemplo, Ros Gámez fue maestro mío, Francisco Ros Gámez, autor de varios libros de texto. El maestro Miguel Ríos Aguilera fue padrino de mi generación. Entonces tenían todas las maquiladores y todas las empresas, porque eran los abogados santones. Y alrededor de ellos se empezó a construir una imagen y un mito, ¿no? Un mito, porque eran excelentes abogados los dos, muy respetables, muy negociadores, muy inteligentes, pero sobre todo las empresas les tenían un gran respeto. El abogado, cuando tú buscas la asesoría y el consejo de un abogado, tienes que atender lo que él recomienda y sugiere. Y decían ellos, hay que negociar. El sindicato tiene razón, porque Ros Gámez fue toda la vida abogado patronal. Sin embargo, con él se conciliaba. A ver, Pepsi Cola, es correcto lo que están pidiendo los trabajadores, vamos a atenderlo. Sindicato, Julián Moreno, titular de ese contrato de la Pepsi, en paz descanse Julián Moreno, dice, bájale nomás, si se atiende esto, ya hablé con el órale pues, y nunca tuvieron problemas. O sea, eran muy grandes ellos. Y ellos empezaron a construir este mito y estas historias. Y bueno, yo creo que ya esas razones, ya los abogados son abogados ya que ya son de estas generaciones. Y bueno, pues, pero ha quedado ese mito y esa historia. Nadie debe tener privilegios para torcer la ley. La ley debe aplicarse de manera pareja y darle la razón a quien la tenga, al margen de quién sean los representantes legales, ¿no? Eso es una obligación constitucional, una obligación moral que tenemos quienes tenemos estas responsabilidades. Gracias, Octaviano. Gracias, licenciado. Samuel Valenzuela, entre telones y el portal de la San Valor. Adelante, licenciado. En proceso hay ahorita un conflicto que no sé, a ver si tienes ya conocimiento, hay cierre, ha habido manifestaciones de las farmacias químicas, que es un buen grupo de empleados que están peleando por liquidaciones justas y yo más o menos conozco de cerca el tema y parece ser que hay omisión de parte de la empresa en atender los reclamos de la gente que ya tienen meses sin recibir salarios y cierran las farmacias. Yo lo conozco muy bien el tema, lo conozco muy bien, porque repetidamente los señores Tapia, que son los dueños de estas farmacias, que en el sexenio anterior crecieron exponencialmente, protegidos por la bendición de ese gobierno al que ellos le apostaron y que más adelante, cuando les subrogaba el ISPESON las medicinas, ellos las proveían y les quedaron equipamiento también. Les quedaron deudas millonarias que dieron el traste con esa bonanza y esa economía de las farmacias químicas. Es una lástima. De aquí, ¿qué aprendizaje sacan los empresarios? Pues no echar los huevos en una sola canasta, no ser cautivos de un solo cliente, sino pues tener muy variado esto, porque antes eran ejemplo, ibas a una farmacia y te daba gusto ver el surtido que tiene. Hoy están las tablas vacías, ¿no? Y no tienen dinero para hacerle frente a las liquidaciones de los trabajadores. Están demandados individualmente en la Junta de Conciliación Local. Y bueno, estamos intermediando nosotros para recomendarles a ellos que tendrán que deshacerse de algunos activos para poder hacerle frente a esto. No son sindicalizados, ¿no? No hay sindicato. No están sindicalizados, son demandas individuales, no colectivas. Entonces, la única manera de garantizar el pago de las prestaciones es que ellos tengan que, de manera muy, muy correcta, muy propia, porque son gentes, creo que es hasta vecino allá de donde tú vives por allá. Ahí están llegan troques y troques con estantes, como que están usando el terreno ahí en la propiedad esa. Para proteger activos, para proteger activos, en serio. Sí, y la autoridad laboral tiene que ser tratar en lo posible por velar porque a esos trabajadores en verdad que entregaron toda una vida, porque las farmacias, la historia de ellos se remonta por allá, no sé, a los 70, 60. Entonces, hay gente con una gran... Los sociales tienen guardia permanente esperando, notificándoles porque tampoco han pagado afiliaciones. No, pues es una empresa en quiebra, ¿no?
Ya lo que tendrían que haber hecho es haber declarado la quiebra mercantil y haber dicho, bueno, pues los pesos los vamos a pagar a 20 centavos de lo perdido, lo que aparezca, pues es bueno, pero tendrían que desprenderse ellos de los activos que les hayan quedado para hacerle frente a las prestaciones laborales. ¿El cierre es total, Lorenzo? Casi, no, es parcial, sin embargo, vas a esas farmacias y no, Ya no hay, ya no. y es una lástima, ¿no? Y es una lástima que un negocio que estaba en el cariño de la población y allá como un referente, las farmacias Esquino, como en su momento fueron los supermercados Santa Fe y los BH que estaban y como fue el Mezquital del Oro en su tiempo, son empresas totalmente regionales que están en el cariño de la gente. Y han cerrado Benavides también. Benavides no sé. No, Benavides está. Aquí en Ley se dejó de cerrar. Sí, son los que le quitaron el changarro a eso. Efectivamente, sí. Guadalajara y Benavides le quitaron el Guadalajara. El mercado, lo que pasa que ellos compran volúmenes muy grandes y son hasta socios seguramente de esos laboratorios. Ellos producen esas medicinas de tal manera ellos a precio de costo lo sacaron de la competencia. El sexenio quiso cobrar Tapia, mira que quiso cobrar como 200 y tantos millones de pesos al nuevo gobierno, pues, y le pidieron que demostrara los servicios prestados y no pudo. ¿Crees? Eran facturas apócrifas que no correspondían, no había el recibo de un almacén que le había dado entrada a esos inventarios. O equipamiento médico carísimo que nunca lo entregó. Así es. Gerardo Ponce León Moreno, Marquesina, digital. Política, claro. Y aparte un abrazo de solidaridad. Pero no es amigo paisano, ahí es vecino de mi casa, de ahí de la colonia Constitución. Este sí de Navajo. Donde se dan los hombres. En la pura calle Bravo. La Bravo, sí, el 5 de mayo Corregidora. Cerca de Familia García, por ahí. Ahí vivíamos. Adelante. Vivía Toño Urbina. Entre Toño Urbina vivía por la 5 de Es mayo. otro que no le gustan los chistes sobre Navajo. Él se enoja y él también se enoja. Igual que Chayo Roela, compadre. Ahora sí que como este chile de mona, ¿no? Sí, está grabando ahí. Ahí entre mayo se ven. Pregúntale. Para que nos pudieras ampliar un poquito sobre esta norma oficial mexicana, ¿no? De la que hablabas al principio, ¿qué tipo de cambios tendrían que hacer algunas empresas? Pareciera que se ha hablado, por ejemplo, de empresas allá en Silicon Valley, que Google y todas esas, que les tienen hasta mesas de futbolitos, áreas de esparcimiento, cancha de básquetbol, bueno, casi hasta masajes, ¿no? Aquí también se verá algo así, porque aquí por sí algunos son medio para trabajar, y ahora ya sabrás que los chipilones con eso. Si van a tener que hacer modificaciones en ese sentido, y la otra es el asunto del trabajo infantil. Okay. Se ha hablado mucho de que no hay, sin embargo, uno los ve a veces en los casos de aquí en los campos agrícolas donde todavía hay chamacos también ahí, muy pequeñitos, trabajando. Entonces, ¿por qué no pueden acabar con ese fenómeno? Oye, Gerardo, mira, el primer tema que tiene que ver con la norma oficial 035. ¿Qué es lo que tutela? ¿Cuál es el espíritu de la norma? Ahí el obligado es el empresario que tiene que desarrollar políticas para generar un entorno favorable que favorezca que el trabajador esté bien. Por ejemplo, si un trabajador que maneja máquinas que desarrollan mucha velocidad y no tiene botiquín o una clínica, el trabajador está expuesto a una presión psicológica. 2, el acoso. 3, jornadas excesivas de trabajo. 4, horarios inapropiados. ¿Qué es eso? No puedes tener a un trabajador a las 3 de la mañana que esté manejando máquinas que desarrollan de precisión o desarrollan una gran velocidad, que te va a cortar un dedo, te va a cortar la mano. Ese trabajador se llama jornadas en un horario inapropiado. Esas actividades tiene que hacerla a plena luz del día. Ajá. Para evitar ese tipo de cosas. Antes no se observaban. Que tenga mascarillas para el que esté soldando, que tenga agua corriente, que tenga salidas de emergencia. Todo ese entorno, como dicen Silicon Valley, lo está generando porque se les vino abajo la productividad. No es un entorno generoso, gratuito, de un desprendimiento total, sino que responde
Aquellos estaban viendo que la productividad se les está cayendo y no hayan cómo estimular y arraigar a los trabajadores porque había mucha rotación. Llega una empresa nueva, como llega Constellation a Obregón, que el CEO de ahí, español, viene y nos dice, el estándar de calidad de la mano de obra en el mundo se califica 8.2, es la más eficiente. Y los trabajadores de ahí de Obregón alcanzaron estándares del 9.2, mano de obra eficientísima. O sea, eso voltean a ver ellos, porque nuestras universidades y los tecnológicos están generando muchachos muy valiosos, pues, una excelente mano de obra, como lo hizo esta empresa aeroespacial que acaba de llegar. En elogio se desvivió hablando de los muchachos y ahí estaban y los presentaron. Unos pietitos ahí, morenitos, muchachos flaquitos, ahí delgaditos, pero muy vivos, pues muy listos y aplicados, haciendo su chamba con mucha eficiencia. Para allá va esta norma. Es una norma de la OIT. No tiene sanciones porque es una norma, no es una ley, es una norma oficial mexicana. Porque remite a las sanciones de la Ley Federal de Trabajo, al capítulo, ¿no? Ahorita estamos en un proceso de socialización. Nos dieron todo un año. Empresas de 1 a 15 trabajadores, un tratamiento. De 15 a 50, un tratamiento. De 16 a 50, un tratamiento. De 51 en adelante, otro tratamiento. Hace en los 90s, cuando llegué yo como director de trabajo con López Nogales, 97, había un tema en una maquiladora muy fuerte, que estaba provocando sangrados, abortos y hasta cáncer en algunas mujeres, unas personas. ¿Por qué? Porque hacían trabajo de soldadura y no tenían el cuidado de tener mascarillas, ni tener tapabocas, ni haber agua corriente, ni haber extintores, ni puertas de emergencia. Entonces, al estar el estaño y el plomo, estarlo soldando, pero son chavalos de 18, 19 años que le ponen el pecho a las balas y creen que les rebotan, abusando de la juventud de inexperiencia. Pero al rato se dictaminó que todo eso lo estaban inhalando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, un área de inspección de salud y seguridad en el trabajo, y hacemos visitas aleatorias. Sergio Cuellar acaba de llegar de San Luis Río Colorado de una despepitadora, haciendo una inspección de la empresa Bonfil allá para observar lo que se debe de atender. O sea, son trabajadores que les ayudan a generar la riqueza. Hay que tratarlos bien, que tengan un ambiente confortable. Yo no digo sillones reposer, ni debo de pintarles de rosa y un lago con cisnes afuera para que lo vean. No, simplemente condiciones laborales idóneas, favorables, porque a quien más le conviene también es al empresario, porque no se le cae la productividad. Y la otra pregunta que hiciste, ¿cuál era? Sobre trabajo infantil. Bien. Déjame decirte que... laboral inclusive. Sí, déjame decirte que Sonora lideramos este tema. Incluso me entregaron un reconocimiento a la gobernadora, yo lo recibí, por haber liderado este trabajo, porque somos los que más hicimos en este campo. Cuando recién llegamos había 52.800 niños y adolescentes trabajando, según datos del INEGI. Hoy 54.882, me acuerdo que INEGI decía que teníamos ese dato. Entonces nos dimos a la tarea a socializar este tema primero, no con fines de extorsión o de multar a los empresarios. Y había muchos mitos, como es el caso que acaba de citar Gerardo, de los campos agrícolas. Encontramos una gran recepción con ellos. ¿Saben por qué? Porque si quieren exportar las sandías y los melones y las uvas a los Estados Unidos, al Walmart y a los Sam's y a las tiendas de conveniencia, tienen que tener un certificado que diga de ALTI, D de dedo, distintivo, E, empresa, A, agrícola, libre de trabajo infantil, de ALTI. Y vienen los empresarios de allá a checar si no hay niños y observar ahí trabajando. Si no, te compran ni un pepino, compadre, te compran ahí. Entonces, esos certificados se los da la Secretaría del Trabajo Federal a todas esas empresas que no tienen niños. Se veían, no dudo de que puedan existir en algunos casos. ¿Por qué? Porque los jornaleros agrícolas vienen de Guerrero, vienen de Chiapas, vienen de Oaxaca, vienen de Veracruz, migrando familias enteras. Van los mayordomos y los gerentes a traer, como cada año, a los mismos trabajadores que tienen. Hay gente que tiene 20 años y yendo a los mismos campos agrícolas. Un trabajador de la uva
Me decía Gilberto Salazar en el campo Santa Inés de la costa de Hermosillo, que un trabajador en un día gana hasta 800 pesos diarios. De ese tamaño son las habilidades para cortar, porque a medida que van cortando, seleccionando la uva, cuando ya esté en punto de maduración, se pesa. Al final del surco hay una báscula, donde pesa lo que él va haciendo y le va llevando un registro. Libras. Hablo de los más habilidosos, pero el estándar son hasta 500 pesos diarios. Con lo que ganan en la temporada, que dura la temporada de uva, que es muy corta, un mes, mes y medio, ganan lo suficiente para sostenerse, para mandar a sus familias allá en sus pueblos de origen. O sea, si van ustedes a estos campos, ahorita tenemos a los mejores productores agrícolas, hortícolas, porque incluso tienen clínica, tienen hospital, escuelas también, clínica dental, tienen escuela, guardería, tienen médico permanente, médico general y tienen paramédicos. Los lugares donde duermen no tienen aire acondicionado, tienen cooler y tienen condiciones muy dignas para ellos, que a veces algunos de ellos no los tienen en sus lugares de origen. Entonces, sin embargo, la preocupación del gobierno, del Estado por la... Pero todos los campos. No, desde luego que no, porque sí hemos encontrado. Pero te digo, el año pasado salió una nota en un periódico estatal de aquí de Hermosillo, allá en Obregón. 300 niños y adolescentes trabajando en el Valle del Yaqui. Y sale un niño con una cubeta, un niño de 13 años con una cubeta blanca llena de chiles ahí. Le hablé yo a Toño Gándara González, que es productor ahí de hortícola de ahí, y le hablé a la Iris Sánchez del sindicato Salvador Alvarado. ¿Dónde está el sindicato? 300. Les gustó el número, podrían haber dicho que 500 o 200, 200, 300. Y era una foto que correspondía al Valle de California, que la tienen ellos guardada y la sacan cada 12 de junio, que es cuando se conmemora el Día Mundial de Erradicación del Trabajo Infantil. Esto inició en 1973 en Suiza. Ahí está la OIT. Ahí empezó a decir, ningún niño menor de 14 años debe trabajar, debe estar en la escuela. Ahora es de 15 años para abajo, porque consideran los 6 de primaria, 3 de la secundaria y hacen los 15 años. El niño debe estar en la escuela o debe estar en su casa. Pero vamos bien, pero el gobierno federal y sus programas ya de manera marginal los están tocando. Ahorita el programa central del gobierno de la Secretaría del Trabajo es Jóvenes Construyendo el Futuro. Que aquí en Sonora hay 5,000 aproximadamente jóvenes que están recibiendo este ingreso, que están con algún tutor aprendiendo alguna actividad, algún oficio. Y bueno, sin embargo, en la cultura del pueblo de Sonora, afortunadamente, estamos hechos para conseguir las cosas a base de esfuerzo y de trabajo. Nadie de los que estamos en esta mesa nos han regalado nada. Oigan, todos hablaba de 54,000 al inicio de este gobierno. Sí. ¿Ahorita cuántos estimas que...? El último dato que nos da el INEGI es que hay 20,000 aproximadamente que todavía los encontramos en el trabajo informal, en la informalidad. O sea, si le vamos a llamar trabajo, ¿no? Está una abuela vendiendo tacos en una canasta en algún lugar o en algún estanquillo en algún lugar. Generalmente anda un menor, un nieto, un sobrino que les está ayudando a barrer, a traerle el agua, el balde de agua con tareas menores. Ahora, el trabajo de los cerillitos en las tiendas de conveniencia, esto no es lo que prohíbe o castiga la norma, porque no lo vamos a llamar trabajo. Es un niño que acomoda las bolsas en un carro y ahí se gana una propina, y es fuera de los horarios de trabajo, porque el espíritu de la norma es que a esa edad están en la escuela. Ajá. Porque hay una máxima, Gerardo, que dice, el niño que trabaja y no estudia empobrece su futuro. Es decir, está cancelando las posibilidades de poder trascender en la vida y ser un agente profesionista, un deportista, un concertista. ¿El distintivo de ALTI lo da la Secretaría del Trabajo? La Secretaría Federal del Trabajo, sí, no nosotros. Y luego, dice Nelson Mandela, dejó una frase para la posteridad. Si quieres conocer la calidad de una sociedad, pregunta lo que está haciendo por los niños. O sea, entonces es una asignatura importante. No todo, les digo, cuando voy a los municipios, ya instalamos los 72 comités municipales con los nuevos gobiernos municipales.
No todo está para baches, recoger la basura o arreglar el alumbrado público. Hay otras tareas tan importantes que tienen que ver con sentimientos humanos de piedad pública, que es ir al rescate de los niños que están en los cruceros. Karina Zárate agarró una niña de 10, 11 años y le dijo: mijita, aquí está esta beca para que dejes de vender chicles en los cruceros, de Solidaridad y Colosio. La escuela se inscribió, su bequita ahí, útiles escolares ahí. La volvemos a encontrar la semana que viene. Mijita, ¿qué pasó? Muy agradecida con la gobernadora, muy agradecida con usted, claro, me ayuda mucho esto. Pero ¿por qué sigues trabajando, mijita? Porque está mi papá en la cárcel y quiero juntar dinero para poderlo sacar. O sea, testimonios de esta naturaleza, o sea, ¿cómo pues choca la realidad que te abofetea y te golpea? De ver situaciones dramáticas de gente que ve las estrellas toda la noche, pero no por romanticismo, porque no tiene techo su casa y duerme en el suelo. Entonces tiene que ir el Estado al rescate de eso para abatir esas expresiones de los niños de la calle. En la calle no se aprende, ¿qué se puede aprender? No es el mejor lugar para el desarrollo de los niños. Pero bueno, pero ese niño es sujeto de violaciones, de maltrato, de vicio. Cuando llegamos a un crucero, generalmente nos molestamos y retiramos a los que nos quieren limpiar el vidrio. En el mejor de los casos, para aliviar la conciencia, les damos unas monedas, lo que no es aconsejable, porque se vuelve atractivo el estar yendo ahí. Pero ese tipo de conflicto de tu conciencia, pues, ves al pobre niño que lo ves todo famélico, todo fregado, y dices, bueno, pues ahí te van 5 pesos, compadre. Sin embargo, esa es la realidad, pues, que nos abofetea todos los días. No es el mejor espacio para que los niños puedan alcanzar su pleno desarrollo. Tenemos que ir al rescate. ¿Qué hicimos? Hablé con los empresarios. A ver, denme becas de 1,000 pesos para poder estos niños vayan a la escuela. Porque muchos van mandados porque tienen necesidad. Otros abusan los padrastros y los mandan para que les lleven palmizo. Pero vamos a que vayan a la escuela. Y conseguí becas de 1,000 pesos. Gilberto Salazar me dio 10,000 pesos. A ver, no me los des. Tú eres el padrino de 10 chamacos. Estos son los nombres. Él le habló a su banco: a ver, dame 10 tarjetas de plástico de 1,000 pesos cada uno, de este fulano. En una ceremonia él les entregó a cada uno de ellos durante todo un año. ¿A cambio de qué? A ver en la escuela cómo vas. Pero para esto solo el Estado no puede. Tenemos que tener la respuesta de la sociedad que se incorporen en un programa tan bonito como esto. Pero nosotros eso lo hicimos. Y lo hicimos en Obregón, y lo hicimos en Nogales, y lo hicimos en Navojoa, y en los municipios grandes lo hemos hecho. Pero bueno, ven las penurias que tienen los ayuntamientos, es complicado, pues, pero es cosa de mucha voluntad, de muy buena voluntad. Ya tomamos protesta a los 72 alcaldes. Aquí Célida en un evento en el parque me acompañó la gobernadora, en Nogales, en Obregón con el presidente, allá con la maestra en Navojoa, en todos lados. Están incorporados de manera honoraria ayudándonos con este tema que lastima sentimientos de piedad. Y termino con un reportaje de un periodista de alguno de ustedes que me encantó. Era un domingo a las 12 del día en la Plaza Zaragoza, saliendo de la misa de 12 de Catedral. Salía un padre con su cámara de video tomándole a su hija las fotografías y el video. Mi reina, estás hermosa, pareces un ángel. Una niña con un vestido albo, güerita, con rizos y zapatos hermosos. Pareces un ángel. A su lado caminaba una niña descalza y desarrapada vendiendo chicles, y no había nadie que le dijera: mi hija, estás hermosa, qué linda te ves. Esos son los contrastes de la vida. Se lo dije yo a la gobernadora en un evento de esta naturaleza en Palacio de Gobierno. Estos son los contrastes, esa es la realidad. Y ahí está. Por eso el tema es tan importante y lo hemos atendido, pues. Lo hemos atendido. Nada más, pero en campos agrícolas no hay ya... No, seguramente sí hay. Pero yo sí los invito a ustedes, ayúdenme por favor, y si tienen conocimiento, de inmediato nos trasladamos y les aseguro que le vamos a poner remedio a esta situación, porque no se vale que un niño, por ahora, sí doy permiso para los adolescentes, desde los 15 a los 17 años necesitan permiso de nosotros, pero para darlo necesito el permiso de los padres o tutores. 2, un certificado de que está sano, y 3, en horario restringido, no en la noche, no los fines de semana, porque tiene que compartir con la escuela.
¿sí? Todo eso lo vigilamos y damos permiso gratuito a nosotros y estamos observando. Es más, vamos al campo donde me los está pidiendo. Porque hay chamacos, por ejemplo, que están en una línea donde están el espárrago por la banda, donde hacen poner ligas y echarlos en una cajita parados adentro. O sea, no requiere mayor cosa. Muchachos que tienen una gran habilidad y puede estar, si fue a la escuela puede ir de 4 a 7 y se gana los 100 pesos ahí, pues, y se ayuda para seguir estudiando. Bien. O en la mañana si ve en la tarde. Todo eso lo vemos. En las maquiladoras no, ahí no hay chamacos, no, prohibido por la norma y la filosofía de las empresas. En los campos agrícolas es donde, en las tiendas de conveniencia, ahí hay chamacos. Ahora con los call centers, en un horario, pues desde tu casa te dan la carga de trabajo, o vas ahí, que hablas inglés muchos muchachos. En un horario de 4 horas restringido se ganan sola. La mayoría de estudiantes. Últimas 3 preguntas porque se acabó el tiempo. Grillas, por favor, hombre, Chihuahua. Aprovechenle. Algo grilla. ¿Se animará? ¿Se animará? Dijo que sí. Bueno, pero ahí hay una acusación contra el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Jorge Emilio Clausen Marín, porque recibió dinero. Es la acusación que le hacen. Dicen, ¿no? A cambio de un resto. Él dice que no y asegura, pero no es suficiente con que él lo diga. En este creo caso, que en la página 4A de un medio local ahí da una respuesta. Él da una respuesta, es a ese señalamiento. Eso es lo que voy, pero no es suficiente que él lo diga, pues. O en este caso le pregunto a usted, secretario, en este caso, ¿qué conoce? Si yo tuviera las evidencias de un acto de corrupción, hace mucho que yo hubiera pedido la remoción de él. Porque yo no comparto esos actos de corrupción. En la vida, quien desea involucrarse en el servicio público tiene que llevar una vida y aceptar lo que recibe como prestación por los servicios que presta. Nadie está autorizado para corromperse o para pedir a cambio de torcer la ley para esos efectos. Dicen los sinaloenses, detrás del miedo está la lana. Es cosa de querer dar ese paso. Los que administran justicia con frecuencia son señalados cuando no les favorece una resolución de actos de corrupción. Yo sí los invito, cuando tengan las evidencias y las pruebas ahí reales, yo haré lo necesario, lo que a mí me corresponde, porque yo no quiero ser cómplice de una conducta de esa naturaleza. Pero no se investigan este tipo de cosas. Se denuncian en la Contraloría y la Contraloría hace las investigaciones y yo estoy muy pendiente del resultado de esas investigaciones. Yo para terminar, tu palabra contra la mía. Oye, tengo un compromiso que ir a cubrir a la señora. A las 11, Lencio. A las 10. Y trae la franela. Saludos a la Juani. De tu parte. Estamos pendientes. No, ¿qué? ¿De qué? A ti, Samuel, muchas gracias. Estamos en vivo todavía. Sí, claro. 2 temas ya para irnos. 1, el tema, ¿le gustan los tacos de carne asada o de borrego? Ay. Los dos son buenos, compadre. Los dos son buenos. Con la experiencia que tuvo en seguridad pública, ¿usted cómo ve ahorita el estado actual, federal y local? Me preocupa este tema de inseguridad. Hoy se han incorporado nuevos modus operandi que obligan a que las academias e institutos de policía formen elementos con perfiles diferentes. Yo ya lo dije, se lo mencioné yo en un evento que estuve en el ISPE la semana pasada, que había que revisar los contenidos y la currícula de los muchachos que están en el instituto. Ya no se ocupa policías sacaborrachos, ya lo que se ocupa son perfiles de tipo SWAT, de policía especial, que puedan enfrentar con éxito el combate a estas conductas delictivas del sicariato, y entonces ocupamos una revisión de estos programas y planes de estudio. En la época en que yo fui secretario de Seguridad Pública, los cursos duraban 1 año y traíamos policía de Israel y de los Estados Unidos y nos formaban grupos especializados SWAT muy eficientes para poder enfrentar con éxito a la delincuencia organizada. Creo que se debe trabajar en esa línea. Pero al margen de eso, hay una tesis que a mí me encanta de unos californianos del vidrio roto, que tiene que ver, y esa teoría y esa tesis la leyó Giuliani cuando fue alcalde de Nueva York.
y tuvo que ver con mejorar el entorno y el hábitat de los barrios más conflictivos, como fue el Bronx en Nueva York. Había drenaje, aguas negras corriendo por las calles, prostitución, tiradero de droga, grafiti y vidrios rotos de los edificios abandonados. Se arregló el drenaje, se repararon las viviendas, se corrieron a las prostitutas, se atacó al crimen organizado, a la venta de droga y se batió un 30% la delincuencia en esos lugares. Entonces, de alguna manera hay que atacar las causas que están generando, que le llaman factores exógenos, que favorecen de la delincuencia. Así lo han entendido los estudiosos. Vamos a combatir la pobreza y la marginación, que eso favorece de alguna manera al menos los delitos patrimoniales. Eduardo Burrs no compartía esta tesis. Decía, yo tengo amigos muy pobres que son muy honorables, sí, pero tal vez tú nunca has sentido la necesidad de que en tu casa falte lo necesario y lo indispensable. Y un muchacho de 16, 17 años que no trae un peso en la bolsa y quiere invitar a la novia al cine o comprarle un refresco y no lo trae. Entonces, en esos contrastes es difícil aguantar las presiones de alguien que trae unas semillitas para que por ahí las siembra en el monte y se va a ganar 1,500 pesos por eso, o una mochila que tiene que acarrear a la frontera. Bueno, así es como se dan algunas expresiones, no las queremos nosotros, sin embargo, eso es complicado. Adelante, Mago. Licenciado, usted dice que un joven o una mujer que trabaja en una maquiladora gana 1,200, 1,500. ¿Usted qué opina de la legalización de los carros chocolates? Porque una persona de esa jamás en su vida va a poder comprar un carro del año. Bueno, cuando yo estaba, mi idea y mi concepto de esto ha cambiado en el tiempo. Cuando estaba yo en las áreas de seguridad y veía que los vehículos que se movía la delincuencia y la delincuencia organizada era precisamente en estos vehículos. Y a mí me preocupaba mucho que no hubiera un registro de estas unidades, que no tuviera una placa de identificación especial y que correspondía a una persona con un domicilio determinado y que además contribuyera con un ingreso a la hacienda del Estado. Sin embargo, no dejo hoy como secretario del Trabajo, no dejo de entender el discurso de los empresarios automotrices, que sería una competencia brutal en contra de ellos. ¿Por qué? Porque la empresa automotriz ha estado cayendo y esa me genera empleos formales, paga los impuestos, son impuestos sobre automóviles nuevos que se llama ISAM, y luego también lo que es el IVA. Se cayó el consumo de vehículos ante una competencia de esto. Muchos de esos carros son chatarra, que vienen solamente para engrosar los yunques ahí, los tiraderos de carros abandonados. O sea, no puede ser la pobreza el argumento para legitimar que alguien esté trayendo carros chuecos, porque eso es ilegal. Puedo entender, este programa nació enfocado a los campesinos y trabajadores del campo, para que trajeran carros económicos para poderse mover y venir de las comunidades rurales a los centros urbanos, o mover a sus hijos, o llevar los productos agrícolas que ellos hacían. Hasta ahí tenía la generosidad y la bondad de un programa federal, muy bien, pero luego se fue pervirtiendo. Ya son redes de gentes organizadas que hacen este negocio y que bueno, pues está la polémica y dividido el Congreso de la Unión, porque se aprueba en la Cámara de Diputados, pero el Senado le da para atrás y son de atenderse los argumentos de las dos partes. O sea, yo quisiera como autoridad reservarme el comentario de decirse si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque finalmente es una realidad. Hay 300,000 carros en Sonora que están irregulares. Gracias. Un mensaje final, ya para cortar la transmisión y luego seguimos, si quieres después decir. No, bueno, pues agradecer a este colectivo de periodistas y ustedes que tú bien diriges, y por la confianza y la oportunidad de darte a conocer lo que es, aunque sea de manera breve, lo que hacemos en la Secretaría del Trabajo. Un saludo cordial, un saludo muy afectuoso. Me siento muy a gusto con ustedes y estoy a sus órdenes. Gracias, amigos. Cortamos transmisión y nos vemos el próximo martes. Gracias.